Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todos. Les damos la bienvenida a esta nuestra segunda sesión del curso sobre argumentación jurídica. Tenemos el gusto de contar nuevamente con la participación del maestro Luis Vargas Bravo Piedras. Maestro, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias y qué bueno estar con ustedes de nuevo. Me alegra mucho estar de nueva cuenta. Una disculpa por la demora. Bueno, fue un problema técnico, pero pues empezamos luego para no perder más tiempo. Porque además hoy, como también la clase pasada, quisiera yo dar una primera parte teórica y aterrizar en el ejemplo que ya han subido a su plataforma y espero que ya todos ustedes hayan leído y lo hayan atendido para que lo aprovechemos al máximo y resolvamos este pequeño problema que es muy simple, pero que tiene que ver con estas tres dimensiones de la argumentación jurídica que hoy vamos a ver. Y bueno, cuando hablamos de las tres dimensiones de la argumentación jurídica, es innegable que se nos viene a la mente inmediatamente el maestro Manuel Atienza, que es no el creador de esta teoría, pero que sí el que la ha trabajado, digamos, con mayor puntualidad. Y junto con Tulmin me parece que son los autores que nos son más útiles al momento del trabajo que estamos nosotros realizando. Eh, eh, estas, esta teoría en realidad se conforma de dos teorías más donde lo retoma el maestro Manuel Atienza y crea una nueva, insisto yo, con mucha utilidad. Es decir, nosotros en argumentación lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno, que es realmente mi punto de vista en lo personal o lo que me gusta enseñar o lo que me gusta eh, dirigir en las clases, que es desde el punto de vista pragmático. Es decir, entender, y esto lo vamos a repetir mucho, que la argumentación, si no es práctica, no es argumentación. La argumentación teorizada puede ser a veces muy bonita, nos puede llevar por muchos lados, pero ninguno de nosotros estamos aquí para teorizar, sino para utilizar la argumentación jurídica en lo que nos toca, que es la resolución de juicios o en la creación de materiales jurisdiccionales. Y aquí una pequeña acotación, a lo largo de todos estos años que llevo en la función jurisdiccional, y como comentaba la clase pasada, de leer y leer muchísimas resoluciones, mi trabajo hoy el día es leer resoluciones, llego a la conclusión de que este es un tema que nos falta mucho, es decir, hay muchas personas que tienen una larga trayectoria en la función jurisdiccional y tienen un nulo acercamiento a la argumentación jurídica. Y cuando me preguntan cómo pueden tratar de solventar este problema, siempre les recomiendo acérquense a la argumentación pragmática. Creo que es la mejor y la argumentación pragmática en un sentido más llano de la palabra, y aquí a lo mejor algunos teóricos me crucificarían, pero es la redacción. Esa es la argumentación como más práctica. Pero hay otra vertiente que es la del maestro Atienza que nos habla de una argumentación jurídica de tres partes, por eso se llaman las de la argumentación jurídica. La primera es una argumentación formal, y cuando ustedes hablan de argumentación formal es la lógica. Es decir, ustedes siempre deben de tener en su escritorio, atrás de ustedes, libros que nos hablen sobre una argumentación lógica, porque esta es la estructura propia del pensamiento, como decíamos ayer. No se preocupen, digo, no sé las instrucciones del instituto, perdón, aquí me voy a interrumpir por un comentario que estoy leyendo. No se preocupen tanto por la cámara, no sé las instrucciones del instituto, pero digo, les voy a ser honesto, siempre es importante ver a quién le habla, incluso créanme que ayer, bueno, la clase pasada estaba yo verdaderamente emocionado porque eh, eh, para alguien como yo es muy emocionante que ustedes estén en órganos jurisdiccionales y tomen un tiempo para escuchar la clase. Créanme, es un honor para mí
Me siento honrado con su presencia. Si pueden prender la cámara, sí, se los agradezco, de verdad, créanme que me inspiran. Si por alguna razón no, en lo particular, desde mí, no se preocupen, pero me siento honrado con la atención que me brindan. Pero bueno, estábamos en estas tres dimensiones. Como les decía, la primera es la formal. La formal es la lógica y es una lógica formal. No hay solo una lógica, sino hay diferentes tipos de lógica. Y hay lógicas que sirven para muchos fines. Quizá la lógica más avanzada o más estructurada sea la lógica deóntica. Pero la lógica deóntica efectivamente no la tenemos que utilizar para todo, para resolver un simple caso en un amparo indirecto que toque un tema, digamos, común y corriente, sino la lógica deóntica es fundamental, es de primer orden, pero por ejemplo para resolver antinomias. Si nosotros estamos en control constitucional y control convencional, les adelanto, si ustedes no saben lógica deóntica, ustedes no pueden hacer control constitucional porque es el primer paso para hacerlo, es decir, identificar qué nos está diciendo una norma, es una norma prohibitiva, es una norma permisiva, es una norma que nos establece obligaciones, es decir, la lógica deóntica y sus enunciados nos van llevando sobre un planteamiento de inconstitucionalidad, pero nos serviría para ese aspecto en lo particular. Para otro tipo de resoluciones, pues nos basta a veces, no con el silogismo, creo que el silogismo sí es muy útil, creo que el silogismo, yo no soy de la idea de que está rebasado, pero un sistema de inferencias como lo vimos la clase pasada, nos da resultados muy positivos y creo yo que para explicar el sistema de inferencias es muy útil, la práctica es hacerlo con ejemplos más que con enunciados. Pero hay una segunda dimensión de la argumentación y es la dimensión material. Esta dimensión material, cuando ustedes oigan una dimensión material de la argumentación, ustedes quiero que piensen en la justificación de sus argumentos, es decir, eh, cómo lo van a poder cómo van a poder sustentar materialmente la decisión que están tomando. Y este es un poco el ejemplo que les di hoy. Hoy les di un material de lectura muy pequeñito que no les iba a llevar mucho tiempo y les planteé algunas preguntas. Dentro de esas preguntas viene que cuáles son los temas que ustedes necesitan saber, conocer para elaborar una respuesta a la pregunta que ustedes han formulado de este problema. Bueno, pues bien, esta es parte de la lógica formal o la lógica material, perdónenme, o la lógica justificativa. Es decir, ustedes van a tener que ser unos expertos en ese tema para dar una solución aceptable de la pregunta que se está formulando. Y esta lógica justificativa implica que ustedes como operadores jurídicos tengan cierto bagaje de conocimientos sobre la temática que estamos abordando. Aquí hago otro hincapié. Sí les voy a pasar unas diapositivas, déjenme acomodarlas a lo que les estoy dando para no meterles temas que no hemos visto y con todo gusto al final, en la última clase, a través del instituto, les haré llegar unas diapositivas que van a tener nada más los esquemas de lo que estamos hablando. Ok, con todo gusto, pero bueno. La siguiente vertiente o dimensión de la argumentación, pues es la argumentación práctica, que es donde les digo que ahí es la que me gusta más. ¿Y cuál es la argumentación práctica? Pues es o pragmática, es lo que ustedes hacen todos los días. Es decir, es lo que tiene que ver con la técnica, pero de la institución a la que ustedes pertenecen. Quienes han trabajado a lo mejor solo en Poder Judicial, será un poquito más difícil de comprender esta parte, pero quienes ya llevan una experiencia profesional desde el otro lado de la barandilla y o incluso han estado, vamos a hablar del juicio de amparo, desde el ámbito de la autoridad responsable, ustedes pueden ver que la argumentación va a cambiar completamente desde
si ustedes la utilizan para resolver un problema jurídico, si ustedes la utilizan para construir un problema jurídico, que ese es el litigio, o si ustedes la utilizan para defender un punto de vista, que es como autoridad responsable. Es decir, lo que nos dice Atienza es que la argumentación va a tener un matiz muy diferente de acuerdo a la institución en la que ustedes están operando. Por ejemplo, y cuando ustedes están desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, ustedes tienen que ser muy cuidadosos con sus argumentos. Esa fase expositiva debe estar muy bien argumentada. Ustedes no pueden decir mentiras, por ejemplo, en el proceso jurisdiccional porque crean un efecto terrible, terrible que es la pérdida de la credibilidad y crean el efecto de la pérdida de la legitimación de la función que ustedes, que ustedes están desempeñando. Y sin embargo, si ustedes analizan su trabajo diario, ustedes dicen muchas mentiras a lo largo de su función jurisdiccional. Y aquí, por ejemplo, de repente me hacen así caras como diciendo, no, no, nosotros no decimos mentiras. Les voy a poner el ejemplo paradigmático de las mentiras que ustedes le dicen a todo mundo. ¿Ustedes qué es lo que acuerdan cuando una parte en un juicio de amparo indirecto, de amparo directo, les dice, les promueven desde un principio sus alegatos? ¿Cuál es el acuerdo que ustedes emiten? Ustedes hacen un bonito acuerdo en el que dicen, oye, mira, tú parte que me estás presentando un alegato. Pues fíjate que yo acuerdo tu alegato, lo voy a agregar a los autos y ustedes avientan una frase sacramental que dice, y serán analizados en el momento procesal oportuno. Si yo los tuviera aquí enfrente y les preguntara, yo como litigante que presenté mis alegatos, órgano jurisdiccional, pues dime cuál es el momento procesal oportuno, ustedes muy seguros de sí mismos me van a decir, es en la sentencia que yo llegue a emitir que será el momento oportuno para analizar tus alegatos. Y llegando a la sentencia, yo muy emocionado voy a buscar el apartado donde ustedes van a analizar mis alegatos y qué me voy a encontrar de lo que me van a decir ustedes en su resolución. Me van a decir, no, no, fíjate que no los voy a analizar, ni me importa menos que no que traigan causales de improcedencia, porque aquí como me pone Juan Carlos en el chat, los alegatos no forman parte de la litis y no me importa lo que hayas escrito, lo que te hayas tardado, y es más, ni los vi, los cosí sin verlos y qué, me lo van a decir. Y entonces, ¿por qué me dijeron que los iban a ver en el momento procesal oportuno? Es decir, ¿por qué me mienten viento a la cara que me los van a analizar y en la sentencia me dicen que eso ni les importa? Es decir, eso a ustedes les va a restar legitimidad completamente. ¿Por qué? Porque allí ya hay una mentira constante, diaria, que ustedes le dicen a sus litigantes y crean esa desconfianza de que ustedes dicen una cosa y no la van a cumplir. Esa es parte de la argumentación propiamente, la parte de la argumentación institucional o como la llama el maestro Atienza, pragmática. Es decir, eso lo hacen por la praxis, pero deben de saber tomarse un segundo y considerarlo. Pero bien, este es a grandes rasgos la teoría de Atienza. Ahora, vamos muy rápidamente, por cuestión de tiempo, a puntualizar temas claves en estos tres puntos de la visión de la argumentación. Y quiero yo hacer notar que la argumentación es parte de la filosofía, y esto es bien importante. Es decir, la argumentación es un ejercicio filosófico que tiene una repercusión completamente práctica. Y pareciera que cuando nosotros hablamos de filosofía, pensamos, bueno, eso no tiene nada que ver con la función jurisdiccional. Y como yo les decía, creo que tiene todo que ver con la función jurisdiccional. Y esto siempre lo pueden ver
en estas tres dimensiones del derecho que les acabo de presentar, si no explicar, por lo menos sí presentar, creo que a todos aquellos que han estudiado su herramienta de trabajo, ¿y cuál es su herramienta principal de trabajo? El lenguaje. Ustedes trabajan con lenguaje. Antes que con una computadora, una impresora, un escáner, ustedes trabajan con el lenguaje, sea escrito o sea verbal. Esa es su herramienta principal. Eso es con lo que ustedes construyen una probable solución al conflicto y es con la que ustedes la comunican. Y si ustedes han estudiado el lenguaje, pues en realidad lo que yo estoy hablando, lo que el maestro Atienza hizo es llevar a la argumentación jurídica algo que todos ustedes conocieron en la primaria, que se llaman los ejes semióticos del lenguaje. Y para aquellos que ya no se acuerdan de la primaria o la pasaron en otras cosas, bueno, los ejes semióticos no es otra cosa más que la sintaxis, la semántica y la pragmática. Es decir, en cualquier libro, absolutamente cualquiera, de la lengua española van a encontrar estos temas, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Es decir, cómo se escribe, cuál es la corrección con la que se escribe. Eh, eh, Van a también ver cuál es el significado de las palabras. Y aquí tiene que ver con el significado real de las palabras. Es decir, nosotros también en la práctica somos muy ignorantes con digo, lo digo con todo respeto, la ignorancia no es un pecado, el no sabernos ignorantes sí lo es, pero nosotros somos muy ignorantes a veces del significado de las palabras que utilizamos todos los días. Ya sé que ahorita muchos ya alzaron las cejas y se pusieron muy enojados, pero les invito a que lean el texto o cualquier sentencia de su órgano jurisdiccional y van a encontrar en cualquier sentencia, no en los peores, no en esos horribles, no en esos que están en paro, no, 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 no. En cualquier órgano jurisdiccional van a ver la frase que dice tenor literal siguiente. Y entonces ustedes cuando escriben el artículo es del tenor literal siguiente o jurisprudencia del tenor literal siguiente, ustedes pueden decir que es un lenguaje técnico, es parte de la praxis jurisdiccional y sin embargo hay quien escribe de esa manera, lo que denota es que no sabe ni lo que significa tenor y literal, porque son sinónimos. Entonces, o es del tenor siguiente o de la literalidad siguiente, pero tenor literal siguiente eh, 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 es una repetición completamente innecesaria. Es decir, son términos que nosotros utilizamos comúnmente, pero no sabemos el significado. Si ustedes hablaran en el lenguaje, sería un error de tipo semántico si ustedes hablan en esta teoría de la argumentación, bueno, ustedes sería un error en la argumentación material, ¿se entiende? Y la pragmática es esto que nosotros estamos haciendo, la forma de comunicación normal, es decir, el lenguaje dentro de su eje semiótico implica que el lenguaje lo podamos tener para comunicarnos efectivamente. Y aquí también les tengo una noticia, incluso dentro del lenguaje hay muchos productos judiciales que cuando uno lo lee, uno no tiene ni la menor idea de cuál es la idea que quiso transmitir. Y no precisamente por la complejidad o el tecnicismo de lo que se está buscando transmitir, sino por la pobre habilidad de quien busca hacerlo. Por eso es que la argumentación no es otra cosa más que, a mi parecer o a mi juicio, esto tómenlo como con cierto reserva, es elevar a rango filosófico o en un orden filosófico de estos ejes semióticos del lenguaje y que ustedes pueden encontrar en cualquier libro. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué la filosofía y el lenguaje se tocan? Bueno, porque filosofía y lenguaje son primos hermanos porque estamos hablando que nuestra función es de
eminentemente lingüística o discursiva. Es decir, pensemos que es una sentencia. Una sentencia no es otra cosa que un discurso, y que un discurso que da quién, el juzgador. Y es el discurso, la sentencia es un discurso que da el juzgador con sus conocimientos, con su bagaje. No, no es así. La sentencia es un discurso que se construye a través de otros recursos. Pensemos en procedimientos jurisdiccionales contenciosos de estricto derecho, es decir, el juez no podría dar una razón, no podría, mucho menos meter una prueba que las partes no hayan introducido conforme a las reglas procesales eh, marcan. Y el juez construirá su sentencia a través de la decisión de quien a su parecer ha ganado esa contienda, es decir, su sentencia se construye a través de lo pedido por el actor y va a comenzar a decir, mira, la acción ejercitada es esta y es una acción ejercitada de esta naturaleza que se encuentra fundamentada en estos hechos, cuyos hechos no controvertidos fueron estos, pero los hechos controvertidos son estos y me estás presentando tales pruebas para acreditar los hechos controvertidos. Y ese es un primer discurso, es decir, la presentación del discurso del actor. Llegando al discurso del demandado, él dirá, mira, sí me opuso estas excepciones contra esta prestación, no me opuso excepciones contra estas otras, aceptó unos hechos, sea porque lo hizo expresamente, no me aceptó otros hechos por haberlos controvertido y aceptó hechos tácitamente. Y de hecho, de aquí tengo una primera depuración del procedimiento donde la etapa probatoria se va a tratar de estos hechos controvertidos o se trató de estos hechos controvertidos y ni siquiera hice caso de las pruebas ofrecidas para acreditar hechos no controvertidos. Y te digo que en este caso yo creo que tú, actor, sí cumpliste tu carga de acreditar los elementos de tu acción, elementos que yo veo así, así y así, demandado, creo que tus excepciones no destruyen la procedencia de estos elementos y me entienden que este discurso que empieza a enfrentar el juez, más o menos bajo este esquema, siempre no es un discurso propio, sino es un discurso que va descansando una y otra vez en los discursos de las otras partes. E incluso pensemos un tema fundamental para la resolución de un juicio, que no depende del actor ni del demandado, sino de un tercero coadyuvante del procedimiento, como por ejemplo un perito. Y pensemos en materia del trabajo, oye, es que esta firma que dice el patrón con la que se acredita tu renuncia y que por lo tanto no te despidió es tuya o no. Entonces, ahí incluso el juez retoma el discurso de un tercero ajeno al actor y al demandado, pero que tiene relación con el procedimiento y puede hacer o no suya esta argumentación también y construirá un diálogo, un discurso a través de saber si convenció, ¿no? Le convenció la explicación técnica que da el perito. Es decir, si ustedes ven, el derecho es el uso del lenguaje, es un discurso, sentencia es un discurso, pero la argumentación que ustedes tienen que hacer tiene que trascender incluso ese lenguaje, porque ustedes no van a dar esa solución nada más con su parecer, sino con una interpretación normativa, con una interpretación de derechos humanos, a lo mejor con el uso de alguna de las perspectivas que se encuentran inmersas en la solución de su problema. Y aquí llegamos a una primera gran conclusión que quiere decir que no en todos los tipos de asuntos vamos a utilizar una misma argumentación, no todas las instituciones argumentan de una misma manera y no sé si ustedes alguna vez por curiosidad han leído este libro de Edward de Bono, que de los sombreros.
Bueno, esa es la argumentación en el sentido de que Atienza lo está exponiendo, es decir, ustedes si son litigantes se van a poner un sombrero, si ustedes son autoridades jurisdiccionales se van a poner otro sombrero, si son autoridad responsable se van a poner otro sombrero y esto implica que la argumentación va a tener tantas formas como instituciones haya o como tantos fines que ustedes le quieran dar. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una sentencia, no solo resuelven un problema, eh, eh, ustedes también a veces modifican el discurso para resolver un problema y a veces lo que están haciendo es construir un discurso para que su sentencia no sea impugnada de manera eficaz. Piénsenlo todos ustedes que han tenido acercamiento o construcción en un amparo indirecto, habrá veces que ustedes tienen mucha duda si se presenta una causal de improcedencia o no. Y ustedes que conocen muy bien eh, eh, la dogmática sobre las causales de improcedencia, saben que uno de los ejes fundamentales o de los enunciados más importantes de la improcedencia es que la improcedencia solo la puedes decretar si está probada completa y totalmente. Y si ustedes tienen una duda, ustedes se encuentran impedidos para decretar la causal de improcedencia, porque la causal de improcedencia debe estar acreditada plenamente. Si ustedes dudan, ustedes no pueden decretar esa causal de improcedencia. En ese sentido, a lo mejor ustedes tienen una gran duda sobre si se actualiza o no la causal de improcedencia o actualizándose si esta podría o no ser notoria y manifiesta como para desechar la demanda. Y imagínense en una sentencia que ustedes pensaron, analizaron si se da o no esa causal de improcedencia y llegan a la conclusión de que hay un argumento o dos argumentos por los cuales ustedes llegaron a la conclusión de que esa causal de improcedencia no se da de manera manifiesta, no se encuentra acreditada totalmente y se van a fondo de la sentencia y hacen un gran estudio del fondo de la sentencia. Y es impugnada esta resolución y el tribunal colegiado cuando ve y analiza su sentencia y le hacen valer, pensémoslo, como un agravio, la causal de procedencia que ustedes analizaron y desestimaron, pero que no tiene un reflejo en su sentencia, entonces lo que pasa en ese momento es que a lo mejor el tribunal colegiado o el operador del tribunal colegiado comienza a hacer el mismo análisis intelectual que ustedes vieron, pero no advierte esas cuestiones puntuales por las cuales les causó duda y no decretaron la causal de improcedencia. Y el tribunal colegiado dice, no, no, mira, juez de amparo, muy mal porque no advertiste esta causal de improcedencia, revoco y sobreseo el juicio de amparo. Y ustedes se quedan lamentándose, no, es que sí lo vi, y yo tengo dos muy buenas razones por las cuales no decretar esa causal de improcedencia. Pero si ustedes no hicieron un argumento defensivo en su sentencia, es decir, de naturaleza precautoria, donde le hubieran indicado a quien lo iba a impugnar y a quien iba a revisar la impugnación, oye, estoy advirtiendo esta causal, pero no la voy a decretar por estas dos cuestiones fundamentales. Si ustedes hubieran plasmado esa decisión en su sentencia de amparo, ese argumento hubiera servido para reforzar el fondo. Y aquí vuelvo a hacer eh, vuelvo a hacer una afirmación ciertamente dudosa. ¿Cómo una argumentación de procedencia va a afianzar mi fondo? Bueno, porque si ustedes quieren que su fondo, el estudio de fondo prevalezca, deben de proteger que no se decrete una causal de improcedencia. Y este tipo de argumentación no es una argumentación en la sentencia que resuelva el problema, porque no va a resolver ningún problema, no va a dar ninguna solución a ningún problema planteado en la litis constitucional. Lo que va a hacer
va a proteger el núcleo de su sentencia para evitar que éste sea tocado por una cuestión ajena a ese núcleo, como lo sería la causal de improcedencia. Entonces, si ustedes se fijan, esta argumentación va mucho más allá de ese discurso que requiere para resolver el problema y se va presentando en esos tres ejes que hemos estado viendo. Ahora, retomemos esos tres ejes una vez más y hablemos muy rápido, concatenémoslo con la clase pasada. Recuerden que nosotros habíamos hablado lo que son las proposiciones y bueno, las armamos a través de un ejemplo clásico. Bueno, pues estas proposiciones, ¿en cuál de las dimensiones se encuentran? Bueno, se encuentran en la primera dimensión, que es la formal. Es decir, en esta lógica. Si ustedes quieren armar en pocas palabras buenos enunciados, concéntrense en estudiar una lógica formal. Lo mismo que les dije en las normas. Si ustedes para interpretar una norma, lo primero que deben de saber es si esa norma es prohibitiva, es permisiva o constriñe una obligación, y así se van a relacionar las normas entre sí. Lo mismo pasa cuando ustedes, por ejemplo, forman proposiciones sobre los hechos, y ustedes pueden formar una proposición de un hecho que no está controvertido, y por lo tanto esa proposición de un hecho no controvertido les puede servir durante el procedimiento para que sustente el desechamiento de una prueba, que la parte que le ofrece diga, no, es que esta prueba es fundamental. Y ustedes pueden desechar tranquilamente esa prueba y decir, no, no te preocupes, este hecho ya está aprobado. Y está aprobado desde el momento mismo que tu contraria no lo controvirtió. Entonces, te lo desecho, porque si lo que quieres probar es el hecho, este hecho que me estás diciendo, esto ya lo tienes desde la secuela misma. Y aquí, digamos que algunos tradicionalistas dirían, oye, no, pero espérame, es en la sentencia donde debes lo que estás haciendo es prejuzgar, te estás adelantando, es en la sentencia donde me debes de decir cuáles son los hechos probados. Y la respuesta es no, por supuesto que no. La parte dogmática les va a enseñar que desde la depuración del procedimiento que se hace en la etapa probatoria, se forman proposiciones que no van a ser modificables en la sentencia. Es decir, quien dice que es prejuzgar es porque tiene miedo del trabajo, de la formulación de sus proposiciones. Si ustedes están muy seguros de sus proposiciones, estas proposiciones se van a sostener en la etapa probatoria o de instrucción y se van a sustentar en la sentencia. Es decir, una sentencia que se basa en la duda de un hecho no controvertido, lo que está mal no es que se haya prejuzgado en la etapa de instrucción, sino lo que está mal es la sentencia que se sustenta sobre un hecho que ya habíamos determinado como no controvertido. Y bueno, aquí mucho ojo, Juan Carlos, lo que se depura son los hechos, no el derecho. Es decir, el derecho lo vas a decir tú como juez, ese sí en la sentencia, pero la depuración de los hechos se va a presentar en la etapa de instrucción. Aquí, por eso hay que siempre tener mucho cuidado con estos temas. Bueno, sigamos con esta dimensión formal. Ahora, mucho cuidado, o sea, ¿por qué les invito yo a saber de lógica formal? Porque esa lógica formal le va a dar lo que también hace rato estaban poniendo en el chat. Es decir, estas estructuras no las voy a inventar yo no se las voy a decir. Esas estructuras que ustedes quieren ya las hizo la lógica. Es decir, por ejemplo, en el tema de las falacias. Si ustedes son buenos estudiosos de las falacias, ustedes saben que la falacia es un error o un vicio de la argumentación que se puede detectar a través de una construcción lógica y formal del argumento. Es decir, la conclusión no puede ser inconsecuente con las premisas, no puede ir más allá, no puede contradecirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, eh,
Esto solo lo van a aprender y no lo van a aprender a través de un esquema que les dé yo, sino es un esquema que ya está construido en la lógica formal. Y aquí es la intensidad de esta sistematización es muy fuerte. Es decir, aquí yo no pudiera inventarles un esquema en la lógica formal, porque la lógica formal ya es un conjunto de enunciados, les diría yo, hasta canónicos, que ni ustedes ni yo podríamos modificar. Es decir, este es un material para ustedes que les va a servir para acomodar esas piezas de rompecabezas que hablábamos. Ustedes con la lógica formal van a construir y reconstruir en términos de consistencia y completitud sus argumentos. Si ustedes pierden este aspecto formal de la argumentación, van a tener argumentos eh, 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 chorizo. Es decir, ¿cuál es el argumento chorizo? El amorfo, el que no tiene un sujeto, un verbo, un predicado. No sabemos si nos hablan de hechos o de derechos, si nos hablan de pruebas o está resolviendo. Una argumentación formal se forma de estas proposiciones y se forma de proposiciones muy cerraditas, es decir, ahí no debe de caber nada más. Estas proposiciones deben de estar concatenadas entre sí de forma tal que sea como la construcción de un edificio. Si les tiran una, les van a tirar el edificio. Y esta concatenación, o sea, yo no podría inventarla porque estamos utilizando los mismos esquemas que Aristóteles. Es decir, Aristóteles, que es el creador de todo este tipo de lógica, hoy en día utilizamos el mismo silogismo, exactamente el mismo silogismo que Aristóteles creó. Y cuando ustedes hablan de un razonamiento y ustedes buscan una definición de razonamiento, no hay nadie, absolutamente nadie, que haya dado una mejor definición que Aristóteles del razonamiento. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las inferencias que hablábamos la clase pasada. Es decir, esas inferencias, para que sean asertivas, requieren unas premisas muy bien elaboradas y que a través de estas operaciones lógicas nos den un resultado que sea lógicamente correcto. En esta dimensión formal de la argumentación vamos a buscar una corrección en el pensamiento, y esa corrección en el pensamiento es de primer orden, es fundamental. Si ustedes no saben lógica formal, ustedes no saben argumentación y no van a saber resolver problemas jurídicos de manera correcta. Esa es la importancia de la primera dimensión de la argumentación. Ahora vamos a unos aspectos muy importantes de la segunda dimensión de la argumentación, que es la dimensión material. Como ya les había dicho, en la dimensión material vamos a pasar un poco de las estructuras lógicas y nos vamos a ir a estrictamente lo que son las razones o los fundamentos de su decisión. Entonces, en esta dimensión material, lo que yo voy a ver cuando revise su trabajo es, dime verdaderamente qué indagaste, qué estudiaste, qué temas viste, cuánto conoces del problema que estás resolviendo, cuánto conoces de la dogmática, pero también de el mecanismo necesario para resolver este problema. Es decir, si ustedes se enfrentan, vamos a ver un tema de igualdad, que es el más común. Bueno, en temas de igualdad, yo necesito que conozcan la dogmática. ¿Es lo mismo la igualdad y la no discriminación? Bueno, la respuesta es no. Eh, 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 yo necesito que me sepan identificar en qué parte de la igualdad o del derecho fundamental a la igualdad está el problema al que ustedes se están enfrentando. Esa dogmática es ineludible, porque ahí va a estar uno de los primeros fundamentos de su decisión. Pero si ustedes se leen todo lo que hay que leer del principio de igualdad, quiere decir que ustedes ya saben resolver un problema de igualdad. La respuesta es no.
también deben de conocer la estructura. ¿Y cuál es la estructura? Bueno, el test correspondiente al problema de igualdad que se están enfrentando o al problema de discriminación que se están enfrentando. Esto es, eh, eh, lo- la fuerza argumentativa que van a tener en esta segunda dimensión tiene que ver mucho con los razonamientos y los fundamentos, pero esos razonamientos y fundamentos tienen que ver con una capacidad de estudio de ustedes y con una metodología que tampoco la van a presentar ustedes. Es decir, ustedes van a sacar una metodología que ya ha trabajado, no sé, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema Nacional, o incluso doctrinariamente quienes ya hayan establecido un test de todos estos problemas. Y el peso de su argumentación se encuentra relacionado completamente con la razonabilidad o el análisis que ustedes hayan hecho de su argumentación. En ese sentido, la argumentación material en la formal, lo asertivo o no de su argumento era la estructura que ustedes hubieran utilizado, es decir, no tener una conclusión que no sea consecuente con las premisas, pero en esta segunda parte de la argumentación material, la fuerza argumentativa o la calificación de veracidad de su argumento tiene que ver mucho con las premisas que ustedes utilicen, pero en cuanto al análisis de fondo que ustedes hayan elaborado, es decir, es su compromiso intelectual con el tema que tienen con la dogmática, pero también su compromiso y su rigor metodológico para abordar el análisis. Es decir, si ustedes me analizan un tema de no discriminación y ustedes utilizan un test diferente al de la Corte, tienen que tener una gran razón que está en la sentencia para apartarse del test que la Corte nos ha puesto para analizar los temas de no discriminación. Y por eso es que hasta que ustedes sean unos grandes argumentadores, unos grandes estructuradores de los razonamientos jurídicos, no se aparten de todos esos test que ya los tienen desarrollados, sea en la doctrina o sea en jurisprudencia del alto tribunal. Y por último, pues una argumentación pragmática es una argumentación social, es como les decía, tiene que ver mucho con la institución en la que están. Ustedes no pueden empezar una sentencia y decir, voy a empezar a hacer mi sentencia y voy a decir la importancia de los años que yo he tenido para elaborar esta sentencia. Y te voy a platicar, justiciable, mi currículum para que veas por qué la decisión que te voy a dar es correcta. No tendría ningún sentido una sentencia elaborada de esta manera. Es decir, este pragmatismo de la tercera dimensión del derecho nos habla que, bueno, y ya hay estructuras para las sentencias y estas estructuras, si bien no son dogmas, es decir, no están grabadas en piedra, no hay pocos códigos procesales nos dice qué es lo que necesariamente debe, o la estructura misma de la sentencia. Bueno, lo que hoy conocemos como la sentencia tiene una razón en muchos de sus casos, de la manera en que se debe de construir una sentencia. Si ustedes agarran una sentencia de un tribunal colegiado de hace 10 años, que no es mucho tiempo, van a ver que es una estructura muy distinta a la que se hace hoy. Es decir, antes, piensen en las sentencias en materia penal que existían en el antiguo sistema, donde decía, bueno, es que el tema es un robo y es un robo de un vehículo. Y es el tema de un robo de un vehículo con placas tales, con el número de serie tal, que era rojo,
de cuatro puertas, y en esas viejas sentencias de materia penal, se veía que cuando presentaban el problema daban toda la descripción del vehículo, y cuando analizaban la existencia de los elementos del delito y llegaban al robo y llegaban al bien, que era el bien robado, decían ese vehículo rojo, cuatro puertas, con número de serie tal, placas tal, y se aventaban todo un párrafo chorizo diciendo eso y lo repetían otra vez cuando ustedes analizaban la imputación o hacían imputación a la persona sujeta a proceso, y en la sentencia se encontraba 8 o 10 veces. Si ustedes hoy ponen una audiencia de juicio, audiencia donde se sentencia a una persona, no van a ver ninguna sentencia donde el juez se la pase repitiendo como perico qué placas tenía el coche, cuál era su número de serie, cuántas puertas tenía, si era rojo, etcétera, etcétera. Es decir, cuando lo haces verbalmente se vuelve un sinsentido y hasta te oye ridículo. Pero si ustedes ven una sentencia que se elaboró hace en el anterior sistema, era pan de todos los días. Porque las sentencias de hoy son mejores que las de ayer. No, porque lo que va cambiando es esta actividad institucional bajo la cual argumentamos. Si nosotros vamos a argumentar de manera verbal, pues vamos a tener los menos elementos posibles. Vean ustedes, por ejemplo, en sus sentencias de amparo. Si ustedes ven en sus sentencias de amparo, hoy hay órganos jurisdiccionales que te siguen diciendo, mira, viene el proemio y dices, el quejoso fulano de tal, a través de su apoderado perengano de tal, presentó una demanda a la que adjuntó el poder notarial número tal, del notario tal y de fecha tal y bla, bla, bla. Y luego más adelante nos dicen, por eso el quejoso fulano de tal, a través de su apoderado fulano de tal, viene al juicio a pedir, y esto se vuelve un sinsentido. Es decir, si ustedes esa misma sentencia de amparo la dictaran verbalmente, institucionalmente, esa argumentación, les aseguro que no diría el nombre del quejoso 10 veces. Es decir, ustedes no tendrían miedo que a quien lea su sentencia se le vaya a olvidar el nombre del quejoso, y en lugar de Juan diga, no, pues no estábamos juzgando a Pedro. Bueno, esto es más fácil cuando repetimos, este error es más fácil que suceda cuando repetimos el nombre del quejoso 14 veces en la sentencia. Una sentencia bien escrita bajo esta argumentación pragmática es: ustedes van a presentar quién es su quejoso, van a presentar cómo vino al juicio de amparo, por derecho propio o a través de un representante legal, y a partir de ese momento, cada vez que ustedes digan quejoso, pues su lector ya saben que su quejoso es el Juan Pérez que pusieron al principio. Es decir, no va a crear ninguna inseguridad jurídica porque no repitan 10 veces el nombre del quejoso. Bueno, esta argumentación, aunque no lo crean, eh, eh, tiene que ver muchísimo con la fuerza discursiva que ustedes van a utilizar, porque mientras más elementos, o esto se llama ruido, algunos no concuerdo con ellos, le llaman basura, pero bueno, este ruido en la argumentación lo que genera es que van a esconder el problema que ustedes van a resolver en todos esos datos inútiles que tienen en la sentencia. Por eso esta parte del derecho es tan importante. Eh, eh, Déjenme ver si les puedo compartir algo muy rápido en 10 minutitos, de un ejemplo o de muchos ejemplos de cómo funciona esto. Déjenme ver si se los puedo rapear en 10 minutitos, y esto todo depende si lo puedo compartir. Mm, a ver, ahí voy. Y déjenme perseguir la ventana que siempre se me mueve, ¿no? Y avísenme si se está compartiendo, por favor.
No se comparte, maestro. ¿No? A mí ya me aparece aquí compartida, pero no sé. No hay ¿no lo pueden ver? A ver, ya los perdí. Pero necesito que, ya los perdí a todos ustedes, pero necesito que me confirmen si sí se ve o no se ve. No se ve. Nosotros sí ¿No? lo vemos. Ay, o sea, pero no se ve la ¿Tiene algún enlace? presentación. No, tiene la ¿Perdón? presentación. No, Es el archivo que se compartió en el aula virtual o es algo distinto? no, es algo distinto. A ver, déjenme volverlo a hacer y ya, si no, pues ya ni modo. Bueno, no, creo que no se va a poder ver, pero bueno, van a tener que utilizar su imaginación. Entonces, discúlpenme, no sé por qué en precisamente en mm, eh, eh, no se ve lo que comparto, no entiendo por qué. Pero bueno, vamos a hablar cómo funciona esta pragmática, esta dimensión pragmática del derecho que para ustedes es muy útil. Esta dimensión pragmática tiene mucho que ver con lo que ustedes, de la manera en la que ustedes piensan. Y esto nos lleva a decir que yo les sugiero que piensen con mucho cuidado. Es decir, eh, lo que yo les sugiero es que no piensen como siempre hemos pensado, sino deténganse un poco a ver qué es lo que estamos haciendo todos los días. Ejemplo, ya, les había dicho, en esta pragmática, nosotros pensamos o creemos que nuestro lenguaje siempre transmite lo que el mensaje que nosotros tenemos en la mente. Y a veces se nos hace esa crítica que no, que a veces nosotros hablamos de una forma totalmente incomprensible. Y como nos ha enseñado este proceso que hemos estado viviendo, pues es una opinión apabullante quienes piensan que no sabemos transmitir nuestra decisión. Y esto no está del todo errado. La verdad es que sí tenemos muchas fallas de lógica muy obvia. Una de ellas es, por ejemplo, la claridad del lenguaje. El lenguaje que utilizamos como institución no es un lenguaje claro. Primer ejemplo, no utilizamos el español como lo utiliza toda la sociedad a la cual servimos. ¿Han oído ustedes cuando nosotros en una sentencia decimos el número de expediente DT tal o el número de expediente DC tal o el número de expediente DA tal o el expediente y ponemos una clave alfanumérica? Bueno, esto no es un número. Es decir, el expediente sí se llama DT3 del 2025, pero no podemos decir número DT porque el DT no tiene ninguna asignación numérica. Es decir, un matemático sí podría asignarle un valor numérico al DT o al DA o al DC, pero lo cierto es que nosotros en el campo del derecho no le estamos asignando ningún valor numérico al DT, al DA, al DC. Entonces, esto efectivamente no es un, 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 una forma clara de comunicarnos y el error es de nosotros. Segundo ejemplo, muy rápido, lo que se llama una deformación inútil del lenguaje. Yo creo que si ustedes ven sus sentencias, sus acuerdos, van a encontrar muy seguido que utilizan el término aperturar o resolutora. Lo han oído o lo utilizan o lo tienen en las sentencias con las que ustedes trabajan. Bueno, bueno, no necesariamente, Luis, tiene que ver con la formalidad, no. Esto tiene que ver no con la formalidad, sino con la deformación del lenguaje. Si ustedes rápidamente buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua o de la Academia Mexicana de la Lengua los términos aperturar o resolutora,
van a ver que estos términos no existen y no están aprobados por absolutamente nadie dentro de nuestras autoridades del lenguaje. Es decir, esos términos ustedes se los inventan y quieren imponerle a la sociedad que tengan que comprender lo que significa aperturar o resolutora cuando esto no es cierto. Otro vicio que se tiene es una repetición inútil, así se llama, o repetición estéril del lenguaje. Y esto es cuando ustedes, si ustedes ponen en su expediente, a lo largo de su expediente, dos veces o más el nombre del quejoso, el número del expediente, la sentencia reclamada o el acto reclamado, etcétera, etcétera, en realidad ustedes están cayendo en esta incorrección del lenguaje que se llama repetición estéril. Es decir, estos datos deben de estar una sola vez y cuando ustedes señalen el acto reclamado, si solo es un acto reclamado en su sentencia de amparo, todos debemos de entender cuál es el acto reclamado. Si solo hay un acto reclamado, no tiene ninguna razón por la cual digamos el acto reclamado, la sentencia del 9 de marzo del 2023, emitida por la sala número tal, en el expediente número tal, en la fecha número tal. Es decir, esta repetición estéril del lenguaje nos resta credibilidad y nos resta formalidad de nuestra argumentación. Un ejemplo que les quería poner tal cual, quiero que pongan atención en este pequeño ejemplo. Escuchen, esto está tomado de varias sentencias de juzgado de distrito. Se dice, como se ha expuesto a lo largo de la presente sentencia, a fin de evitar repeticiones innecesarias y para un mejor entendimiento, debe puntualizarse que del análisis de los autos puede advertirse con meridiana claridad que y se avienta así en la sentencia. Si ustedes oyeron con atención lo que dije, no dije absolutamente nada, es decir, mi mensaje no dice absolutamente nada, lo repito. Como se ha expuesto a lo largo de la presente sentencia, a fin de evitar repeticiones innecesarias y para un mejor entendimiento, debe puntualizarse que del análisis de los autos puede advertirse con meridiana claridad que, es decir, toda esta oración es una oración sin sentido, porque no está transmitiendo un mensaje. Ya lo habíamos visto cuando vimos la argumentación, que es un argumento. Un argumento es un mensaje. Es decir, vamos a transmitir una idea en pocas palabras. El argumento son razones que ustedes van a tener y esto no es una razón ni nada que ver. También hay vicios que tienen que ver con la claridad. Eh, eh, por ejemplo, la claridad quiere decir que nos podamos comunicar con la mayor cantidad de personas. Es decir, una sentencia, como ya lo estamos viendo ahorita, una sentencia es útil para la sociedad, para las partes y para la sociedad en general. Si ustedes ven todos estos TikToks que se están abriendo hoy en día, sobre todo han seguido los de los jueces o magistrados, verán que tratan de poner temas técnicos en palabras muy coloquiales para que todo mundo entremos o entendamos o todo el mundo entienda un tema complejo con la mayor claridad. Y entonces de repente abren un TikTok y les dicen, mira, ¿sabes qué son las horas extras? Las horas extras son aquella cantidad de tiempo que trabajas más allá de lo que has pactado y nadie te puede obligar a trabajarlas. Y además te deben de pagar el doble las primeras tres y las otras al triple. Es decir, si ustedes oyen este tipo de mensajes, que de ninguna manera los califico de malos, sino creo yo que este lenguaje de esta claridad debería de estar en las sentencias, es decir, en las sentencias deberíamos de poder hablar con esa claridad sobre temas muy complejos y aquí hay una máxima de la claridad. Si lo entiendes, si entiendes el problema al que te estás enfrentando, debes de ser capaz de, transmitirlo de una forma clara.
Y ahora, también aquí quiero detenerme en un comentario del chat que creo yo que es muy importante, de Elena. Bueno, cuando nosotros estamos utilizando estos términos de los que hablamos, no es un metalenguaje propiamente, no es un lenguaje especializado, es un vicio del lenguaje. El metalenguaje es otra cosa completamente diferente y la especialización es otra cosa muy diferente. Por ejemplo, ¿qué es la especialización del lenguaje? Muy rápido. Si yo les hablo lo que es el interés jurídico, el interés legítimo y el interés simple, ese es un lenguaje especializado. Y el trabajo de ustedes como operadores del sistema es decirme con forma muy clara cuál es la diferencia en un interés simple, un interés legítimo y un interés jurídico. Y si yo les preguntara, díganmelo en palabras, la diferencia entre estos tres conceptos y díganmelo en una palabra, yo creo que muchos de ustedes me dirían intensidad. Es decir, es lo mismo, pero con una intensidad diferente. Y podríamos empezar entonces, sí, a utilizar este lenguaje y de manera que lo transmitamos a la mayor cantidad de personas. La claridad es una cualidad muy importante de su argumentación y de su texto. Cuando ustedes no son claros, la función que están realizando se vuelve inútil. Es decir, si ustedes no tienen una claridad en el mensaje que transmiten, desgraciadamente, aunque trabajen 8 horas, 12 horas, 14 horas, es un trabajo que no va a llegar a un buen puerto porque no están comunicando la decisión que ustedes están tomando. Y si ustedes, el destinatario de su mensaje no es capaz de descifrar el mensaje mismo, no importa cuántas horas hayan trabajado, ustedes habrán fracasado en su labor. De esa importancia es la claridad del mensaje que ustedes han hecho. Cuando me dicen, por ejemplo, en esta oración que les dije, bueno, si no transmite un mensaje, ¿qué tipo de oración es? Bueno, yo les diría, es una oración vacía e inútil. Eh, eh, y nosotros no queremos oraciones vacías e inútiles en nuestro trabajo porque no trabajamos para tener oraciones vacías e inútiles. Es decir, nuestro trabajo debe de ser concreto, real, eficiente y eficaz. Por eso el uso del lenguaje es tan importante para nosotros. Bueno, aquí ya me preguntaron como 3 veces, se los contesto. ¿Por qué leo sus sentencias? No es por metiche y andar quemándolos en el TikTok. No, yo leo sus sentencias porque hoy trabajo en el Pleno Regional y mi trabajo es leer sus sentencias y determinar cuál de las dos es es la acertada. Es cierto, sí, sí los critico, sí, pero lo hago desde un punto de vista técnico, es decir, la crítica viene de decir quién de los dos tiene la razón. Y como aquí ya me comí mucho del tiempo y yo quiero, me gusta hacer mucho, quiero ser muy práctico, quiero que por favor saquen el ejemplo que subimos a su plataforma. Espero que ya lo hayan leído, hayan pensado en las oraciones que tenemos que hacer. Estoy haciendo un último intento por compartir ese. Ah, no, no es cierto, miento. Este ejemplo sí lo pueden compartir ustedes, ¿verdad? Sí, Manuel, sí, 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 lo que subimos a la plataforma, este sí lo puedes poner tú, ¿verdad? Claro, como la sesión anterior, sin problema. Sí, sí, muchísimas gracias, sí. Perfecto, si lo podemos compartir entonces para que nosotros vayamos trabajando en esto. Me indican, por favor, si ya lo Sí, pueden. Sí, es este, ¿no? sí lo tienen. Me indican en el chat que Ah, ya se ve. yo no lo veo. Listo, pues ya lo tenemos. Muy bien.
Permítanme un segundito. Un segundito, no se me desesperen. Y ok, tenemos este ejercicio de que íbamos a ver hoy. Como pueden ver, es una contradicción de tesis. De hecho, esta contradicción de tesis, si les llega a llamar la atención, se va a sesionar mañana en el Pleno Regional en materia penal y de trabajo y podrían entrar como ejercicio a ver cómo la resuelven los magistrados y ver si su solución verdaderamente les convence o no les convence. Yo les di esta instrucción a seguir, que ustedes pudieran leer estos criterios que están contendiendo, que se ensayaran formulando la pregunta que se debe de resolver para resolver esta contradicción de tesis y analizar cuáles son los temas necesarios para resolver la pregunta. Si me permiten un segundito, que hoy, un segundito, listo. Para irme más rápido, es que aquí tengo mi acordeón y va a ser más fácil. Ok. Tenemos tres posturas de tres colegiados sobre un mismo tema. Aquí se los voy a resumir para que nos vayamos más rápido. Se supone que ustedes ya lo leyeron y podemos entender las tres posturas. ¿Cuál es la primera postura, que es esta que tenemos nosotros en pantalla? La de el primer colegiado de San Andrés Cholula. Él tiene un juicio de amparo donde se presenta una demanda. En esta demanda se desecha por notoriamente improcedente, luego se viene un recurso de queja, y en ese recurso de queja, este tribunal colegiado se pone a investigar, se pone muy investigador este tribunal colegiado y nos dice, oye, pero fíjate que la fecha en la que depositaron esta demanda de amparo en el correo, eh, pues no se excedió con mucho de los 15 días. Entonces, con independencia de lo por lo cual haya desechado el juez, es notoriamente improcedente esta demanda porque se pasó del término de los 15 días. Y eh, dice, yo sí veo que el quejoso me dice, oye, yo estoy privado de la libertad en un centro de reclusión y fíjate que yo anoté en mi sobre que yo le entrego al personal del centro de reclusión, a los celadores, al personal de seguridad, yo estoy entregando mi demanda de amparo en esta fecha. Y el tribunal colegiado dice, oye, pero es que yo no te puedo creer, porque yo cómo sé que la fecha que anotaste en tu sobre es real. Y la ley de amparo me dice que yo lo que debo de tomar en cuenta no es la fecha que tú recluso hayas anotado, sino la fecha que yo voy a tomar en cuenta es la fecha en la que tú eh, la depositaste en la oficina de correos y por lo tanto de la fecha en que la depositaron en la fecha de correos a cuando te notificaron el acto reclamado son más de 15 días y está bien que hayan desechado esa demanda de amparo, aunque no por lo que dijo el juez, sino porque resultaba extemporánea. Esa es la primera postura del Tribunal de Puebla. Ahora lo vamos bajando hasta que encontremos esta segunda postura ahí en el de Cuernavaca.
Este tribunal de Cuernavaca ya trabaja con la ley abrogada, pero él nos dice, ¿sabes qué? Yo veo que hay una fecha de depósito de la demanda o del escrito en la fecha, en la oficina de correos, pero veo que la fechaste en otra fecha. Yo cómo sé cuál es la fecha que yo voy a tomar como aquella donde tú presentaste tu escrito. Y se plantea este problema, este colegiado de Morelos. Nos dice, yo voy a tomar la fecha en que el artículo 25 de la ley abrogada me dice que es cuando lo entregaste en el se depositó en la oficina de correos, o voy a tomar en cuenta la fecha en la que tú me estás diciendo que lo entregaste al centro de reclusión. Y esta segunda postura de este tribunal de Morelos, lo que nos dice, lo que nos está diciendo es, bueno, yo en principio te tengo que creer porque pues tú estás privado de tu libertad y yo tengo que creer en lo que me estás diciendo. Y por lo tanto, no me importa la fecha en la que lo depositaron en la oficina de correos, yo voy a creer en la fecha en la que tú me dices que lo entregaste al personal del centro de reclusión. Y toma esa fecha y le dice al juez, no, ¿sabes qué? Ordeno que la tengas por presentado en tiempo. Y hay una tercera postura, que es la del Tribunal de Jalisco. Y Jalisco se enfrenta ante el mismo problema. Hay una promoción de término y el promovente nos dice que la presenta en una fecha y está depositada en otra muy posterior. Y este tribunal de Jalisco nos dice, mira, yo no tengo certeza de si es cierto lo que tú me dices que la presentaste en esta fecha ante el personal del centro de reclusión, pero yo no estoy convencido de creerte totalmente. Entonces, yo creo que debo de ejercitar mis facultades, o se deben de ejercitar las facultades para mejor proveer, y voy a ordenarle al juez de distrito que reponga el procedimiento, y si él piensa que es extemporánea, que investigue, que despliegue sus facultades para mejor proveer y determine cuándo le entregaron al personal del centro de reclusión, al personal de seguridad, este escrito. Entonces, juez, te repongo el procedimiento y mándalo a investigar. A grosso modo y muy rápido por cuestión de término del tiempo, estas son las tres posturas. Repito, Puebla dice, yo no te puedo creer, quejoso. Tú me puedes decir que se lo entregaste al personal de seguridad en una fecha, pero yo no te puedo creer, y como no hay ningún elemento objetivo que me permita saber cuándo lo entregaste, es decir, el celador o el personal del centro de reclusión no anotó la fecha ni te asentó un sello, eh, eh, entonces pues yo voy a tomar en cuenta la fecha que dice la ley, y la ley me dice que tome en cuenta la fecha en la que los depositaron en el registro postal. El segundo tribunal, que es el de Morelos, Morelos nos dice, no, yo sí te voy a creer, y si tú me dices que en esta fecha tú asentaste la fecha en la que se lo entregaste al personal de reclusión, yo te voy a creer, y como no tengo una prueba en contrario, para mí esa es la fecha en la que está ejercitado tu derecho, y yo te lo tengo ejercitado en tiempo y forma. Y está una tercera postura, que es la de Jalisco, y Jalisco dice, no, es que tenemos que saber con certeza con qué fecha se lo entregaste al personal de reclusión, tu escrito, tu promoción o tu demanda, y por lo tanto, juez, si tú antes de declararlo extemporáneo, ejercita tus facultades para mejor proveer y investiga cuándo se lo dio al personal del centro de reclusión. Bueno, aquí tenemos una primera pregunta. Son tres posturas las que hay aquí. Ya las acabamos de leer muy rápido. Quisiera yo que se ejercitaran
fuera en el chat o fuera verbalmente, como ustedes me digan, ¿cuál es la pregunta que surge de aquí? Es decir, lo que en la clase pasada me decían como un punto de toque. Es decir, si hay un punto de toque, las respuestas se las adelanto. Sí, sí hay un punto de toque, porque los tres analizaron el mismo problema. El interno nos fecha su demanda en un día o pone que entrega esta demanda o esta promoción en X día y se lo entrega al personal del centro de reclusión. Eh, los tres jueces dijeron, no, es extemporánea tu demanda. Bueno, el primero no, pero vamos a suponer que sí. Los tres determinaron que era extemporánea y los tribunales colegiados se hacen una pregunta para resolver este problema. El primero nos dice, no, yo si no tengo un elemento como un sello o que el personal de reclusión del centro de reclusión te haya puesto cuándo se lo entregaste, pues yo tengo que atender a lo que la ley dice. Y la ley dice, toma en cuenta el día en que está depositado en la oficina postal. Un segundo colegiado nos dice, no, yo sí te creo y si no tengo una prueba en contrario, yo te voy a creer a ti. Y el tercer colegiado nos dice, no, pues es que no es de que creas o no, lleva a investigarlo y después de la investigación dime si se puede saber qué fecha lo entregó ante el personal de reclusión. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la pregunta que ustedes se van a hacer para resolver este problema al que nos estamos enfrentando? Es decir, ¿qué pregunta se van a hacer ustedes para empezar a resolver el problema que nos estamos planteando? Vamos a leer rápidamente lo que está en el chat primero, en lo que ustedes ven si se animan a contestar. Verbalmente. Espérenme tantito. Está muy lento esto y son muchas respuestas en el chat. Déjenme, me estoy regresando. Lo primero, tienen que formularlos en cuestión de pregunta, ¿ok? Es decir, recuerdan ayer que es muy importante que podamos centrar nuestro planteamiento del problema en una pregunta. Dice, ¿qué momento, dice Alfredo, qué momento debe de tomarse en cuenta para efectos de la presentación del escrito, tomando en cuenta la imposibilidad material de quien está interno para acudir al órgano jurisdiccional o la oficina de correo? Muy bien. ¿Qué elementos se consideran a la hora de computar el plazo a las personas privadas de su libertad? Eh, Aquí, Areli, tienes que ser todavía como más precisa tomando en cuenta las posturas de los órganos jurisdiccionales. Carlota nos dice, ¿a partir de cuándo se debe de considerar el plazo para la presentación y si un interno afecta la presentación de la demanda? Bien, pero tienes que estructurar mejor la pregunta, aunque el contenido realmente está bien, Carlota. Rosa Trinidad nos dice, ¿cuál es la fecha? Muy bien, ¿cuál es la fecha que debe tomarse en cuenta para los cómputos de la presentación de la demanda y prevenciones? Pero aquí te falta, empezaste muy bien, pero te falta ese punto nodal, Rosa Trinidad, de que estamos hablando de personas privadas de la libertad. Bien, nos dice Juan Carlos, ¿desde qué momento se debe de tomar en cuenta el plazo para el desahogo? Bueno, aquí nos hace muchas preguntas, pero tienes que concretizar todas estas preguntas en una sola. Es decir, aquí el tema no es la notificación, es decir, cuándo se le notificó. El tema es cuándo lo vamos a tener por presentado el documento. Por eso es importante que podamos entrar
el problema, porque si tú, Juan Carlos, me pones el énfasis en qué momento se le notificó, ya te está saliendo del problema que plantearon las tres personas. Es decir, estás evadiendo la pregunta que se nos está saliendo de estas tres posturas. La pregunta tiene que ver muy bien con cuál es la fecha que se ha de tomar en cuenta, como lo habían dicho anteriores y como aquí lo retoma eh, eh, Mónica. Es decir, el problema es de la fecha en la que está instando el órgano jurisdiccional. Por ejemplo, Héctor aquí ya lo empieza como a estructurar mejor. Tratándose de personas internas en un centro penitenciario, aquí, Héctor, una sugerencia. Cuando tú dices tratándose de personas internas en un centro penitenciario, eso no es una pregunta. Por eso es que esto no va dentro del signo de interrogación. La pregunta es cuándo se toma, qué fecha se toma en cuenta y cuando si tú me dices el depósito en la vía postal o la fecha en la que condujo tampoco es una pregunta, esa es parte de tu respuesta. Por eso es que tenemos que ordenar muy bien la pregunta. Enrique, ¿qué elementos se deben considerar para la presentación de una demanda? No, no qué elementos se deben de, es la fecha. Nuestro problema es la fecha. Ok, me voy a quedar aquí hasta por cuestión de tiempo para ir avanzando, pero como me están diciendo, aquí es lo que debemos de poner en nuestra pregunta es ¿cuál es el elemento para determinar la fecha? O sea, la fecha es lo importante. Y este elemento que nosotros debemos de tomar en cuenta tiene que ver con dos cosas, con lo que nos dice el quejoso o el promovente o con la fecha de asignada en la oficina de correspondencia. Muy bien, todos, bueno, ya creo que ya lo están precisando mucho mejor. Bien, ahora, tenemos un problema. Este elemento al que ustedes se refieren es lo que asentó el quejoso o el sello de la oficina de correspondencia. Vamos a clarificarlo de esta manera. Tenemos por un lado la fecha en la que nos afirma el quejoso y por el otro tenemos el sello de recepción de la oficina postal. La pregunta en otras palabras es, ¿a quién de los dos le vamos a creer? Y cuando ya ahora sí vamos a dar el primer paso en la argumentación para resolver nuestro problema, recuerda, nosotros trabajamos con leyes. Hay un artículo que nos hable de qué pasa cuando la persona interna asienta una fecha en su demanda o en el sobre, nos dice cuándo lo entregó a la persona. La respuesta rápido, por cuestión de tiempo, es no, no existe ningún artículo que nos responda esa pregunta. Es decir, la ley nunca previó qué pasa con las personas privadas de su libertad que intentan desahogar una prevención o presentar una demanda o interponer un recurso. Eso no se encuentra previsto en la ley. Tenemos este segundo elemento, como ustedes le llaman, que es cuando nosotros presentamos o llega a la oficina de postal este escrito. Y tenemos que, sí hay un artículo tanto en la vieja ley como en la nueva ley, el 26 y el 23, donde nos dice que toda persona que no radique en el lugar de residencia del órgano se tomará como fecha de presentación de la demanda o presentación de su escrito, la fecha en la que se encuentra la fecha consignada por la oficina postal, es decir, el sello que nos pongan en la oficina postal. Es decir, si el artículo, la solución en el artículo, nos las daría para la fecha de la presentación en la oficina postal, es decir, el sello asentado en la oficina postal. La ley eso sí lo prevé. Ahora, aquí nuevamente acuden de ustedes. Díganme en el chat o verbalmente qué problema le ven si nosotros diéramos una respuesta conforme a la ley. Es decir, la ley nos dice, si la persona no radica en el lugar de, de donde se encuentra el órgano jurisdiccional,
deberás de tomar la fecha en que presentó el escrito en la oficina postal. Legalmente, estrictamente, la respuesta que nos da la ley es esa, la fecha en la que presentas tu promoción en la oficina postal. Nosotros podríamos dar una respuesta a esta problemática de esta manera o no, o le ven que esta solución formal tendría algún problema. Es decir, la ley nos dice, si tú no radicas en donde está el órgano jurisdiccional, te voy a tener por ejercido tu derecho en la fecha consignada en el sello de la oficina postal. Podemos dar esa solución formal o no, y por qué. Aquí no, nos empiezan a decir, bueno, no, es que no tiene, nos dice Carlota, nos dice Noé, bueno, es que no tomarías en cuenta que el recluso está interno, pero si está interno, ¿qué es cuál es, o sea, cuál es el problema? Ah, bueno, nos dice José Luis, es que si está interno, pues no puede ir a la oficina postal. Es decir, hay oficinas postales dentro del reclusorio. Pues la respuesta es no. Sí, muy bien. No, no tiene nada que ver con el indubio pro reo, no. Aquí es una cuestión fáctica, completamente fáctica. Es una pregunta que les empieza a surgir a ustedes. Es decir, la pregunta que ustedes les empieza a salir es, ¿un interno en un reclusorio puede ir a una oficina del Servicio Postal Mexicano? La respuesta es no. O sea, el interno no puede ir a una oficina postal. Si nosotros tomamos como fecha del ejercicio del derecho, de la presentación de la promoción, la fecha en que el escrito se ingresó o el sobre que contiene el escrito se ingresó en la oficina postal, ¿es algo que depende de nuestro quejoso, de nuestro promovente? La respuesta es no. ¿Por qué no podemos tomar la decisión que la ley nos ofrece? Porque creo yo, pues aparte de esto, les repito, es algo que se va a ver mañana, que ustedes pueden ver. Porque en un principio nuestra lógica formal nos indica que no podemos tomar en cuenta lo que dice la ley de amparo, porque nosotros estaríamos imponiéndole una carga a nuestro promovente o a nuestro quejoso o a nuestro recurrente que es imposible de cumplir. Nosotros no le podemos decir, yo te voy a tomar en cuenta el sello, la fecha del sello postal, porque le estaríamos pidiendo que el recluso se escapara fuera a la oficina de sello postal, presente su promoción y se vuelva a meter al reclusorio. Y así por cada prevención que le haga el juez o cada recurso que deba de interponer o cada demanda de amparo que deba promover. ¿Nos suena lógica esta solución? Pues no nos suena lógica esta solución. Si yo les digo que un tribunal colegiado tomó esta decisión, ustedes haría como clic esa decisión, ustedes dirían, esa decisión es lógica, como muchos de ustedes me ponen. No, pues es una decisión que implicaría denegar el acceso a la justicia a una persona privada de la libertad. Muchos de lo que me están diciendo ahorita es, como Gustavo me dice, es una solución completamente formalista. No nos, no nos permite brindar un verdadero acceso a la justicia, al interno. Es decir, pero es una solución que ustedes creen que se dé en la práctica. Sí, ahí lo tienen. El tribunal, el primer tribunal que vimos, que es el déjenme decirles para no, no quemar a alguien innecesariamente, así el de Puebla. Puebla, terriblemente Puebla, esos de Puebla terribles, dijeron que sí, sí, es la fecha de presentación de el sello de la oficina postal, que el reo se tiene que escapar y presentar su promoción en la oficina postal, y si no lo hace en tiempo, pierde su derecho para promover la demanda de amparo, para interponer un recurso o para desahogar una prevención. Pero ya todos ustedes me dijeron que es una, bueno, no todos, pero creo que sí, la mayoría de ustedes me están diciendo
que es rigorista, es formalista, que no permite el ejercicio debido de un derecho, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí me han hablado de principios, indubio pro reo o una interpretación conforme, me están diciendo, pero más allá de los principios, este no es un problema que se resuelva con principios, es decir, yo no les estoy pidiendo que interpreten una norma con base en un principio constitucional, yo les estoy pidiendo que me estructuren una solución lógica y en la lógica esta no es una razón lógica. Vámonos a el último colegiado, el que dice, bueno, es que yo no necesariamente te tengo que creer, yo voy a mandar a investigar cuándo se presentó, porque yo necesito saber perfectamente cuándo se presentó para saber si tengo por no presentada tu demanda de amparo en tiempo, que es la solución que nos brinda Jalisco, y nos dice Jalisco, yo voy a mandar a investigar, porque yo quiero saber perfectamente cuándo le entregaste tu promoción, tu demanda, tu recurso a el personal de seguridad. ¿Qué problema lógico en la construcción lógica le ven a esta postura? Es decir, yo no te creo, yo necesito saberlo y lo voy a mandar a investigar. ¿Qué problema le ven a esta postura? En el chat me lo pueden ir diciendo, un análisis de fondo más que de procedencia. Bueno, está buscando la procedencia, saber dice, se le creería a la autoridad, Gustavo, se le creería a la autoridad más que a la manifestación bajo protesta de decir verdad. ¿Por qué, Juan Carlos, el resultado sería negativo? Es un problema. Aquí, por ejemplo, Alejandro me dice una pregunta, hace un comentario, creo que yo más que pertinente. Es decir, ¿y cómo sabemos que el celador, el elemento de seguridad lleva un registro como eso? O sea, se lo da el recluso, agarra el sobre y se lo lleva. Es decir, ¿cómo sé que verdaderamente existe un registro de eso? También me empiezan a decir, Carlota, bueno, eso implicaría hacer trabajar a todo mundo más. Es decir, le voy a ordenar al juez que de por sí, con todo el trabajo que tiene como para que ustedes estén en el juzgado a esta hora, todavía van a ir a hacer una investigación que a lo mejor es inoficiosa, porque pues están mandando a pedir un registro que ni ustedes mismos saben si existe o no. Y además, aquí Cintia me hace una primera afirmación tajante. Bueno, pero es una investigación que va a retrasar el acceso a la justicia, Gustavo, que va a hacer un desgaste de los recursos y por ahí empieza a surgir una pregunta. Bueno, y entonces, ¿qué caso tiene que manifiesten bajo protesta, hagan una manifestación bajo protesta de decir verdad? O sea, como qué razón tendría que ser? Hay que creerle a las personas. Y aquí, mucho cuidado, Julio César. Él nos dice, bueno, es que por eso se le pide que designe a un defensor y se va cuidando que como parte muy bien de estos derechos constitucionales, este defensor no nada más sea un defensor que, eh, que sea formal, sino que verdaderamente haga su trabajo, sí, pero mucho cuidado, el hecho de que tenga un defensor no implica que la persona privada de su libertad ejerza todos los derechos de defensa que él crea pertinentes. Es decir, eh, 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 el que tenga un defensor no significa que se encuentre vedado el acceso para que la persona privada de su libertad intente todo para realizar su defensa jurídica. Al final de cuentas, ¿quién más interesado que él de que su defensa sea adecuada? Y como ustedes ahorita acaban de cerrar, pues es cierto,
Aquí estamos retrasando mucho la impartición de justicia, estamos partiendo sobre la idea de que el quejoso nos está mintiendo y en realidad deberemos de partir sobre la realidad sobre la base de que nos está diciendo la verdad, y a menos de que tengamos un elemento objetivo que nos haga sospechar lo contrario, debemos de creerle a nuestros quejosos. Esa es la regla sobre la que está construida eh, eh, el juicio de amparo. Por ejemplo, aquí hay una acotación muy importante. Nos dice Juan Daniel, oye, es que debería de indagarse si los manuales o los reglamentos establecen que deba de otorgarse un acuse de recibo. Hay un manual de naturaleza federal, les adelanto, ese manual no dice absolutamente nada. Dice cómo las personas pueden entregar, personas externas pueden entregar cartas a sus internos o cómo pueden recibir comunicación los internos, pero no dice cómo los internos puedan tener comunicación con las personas externas. Y creo yo que si no hay una regla como esa, más razón aún para creerle a nuestros internos. Entonces, muy bien. Creo que sin que sea completamente equivocada o irrazonable, la postura de Jalisco es una postura que crea más problemas de los que resuelve. Digo, no lo digo yo, lo están diciendo ustedes, porque le llama mentiroso a los quejosos, porque duda de ellos, pese a que la ley les pide una manifestación bajo protesta de decir verdad, porque crea un desgaste innecesario de recursos. No tenemos para hojas, me van a decir ustedes, no sirve mi tóner, no tengo tóner y todavía voy a mandar a investigar. No, ya en estos tiempos no se da. Bueno, eh, 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 se genera una mayor carga de trabajo. Creo que el acotamiento por ahí que les faltó, el único acotamiento que yo les agregaría a ustedes es que pues el tribunal colegiado no nos dice que tenga un elemento objetivo para dudar del quejoso. Y si tú no tienes una razón muy buena para dudar del quejoso, pues créele, ¿no? Y entonces ya tenemos por exclusión que quién creen que pueda ganar esta resolución, eh, 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 no es cierto, así fue el de Jalisco, el que manda a buscar. Bueno, ¿quién creen que pueda ganar esta contradicción? Ya por exclusión, por lógica, por un razonamiento. Pues Morelos, ¿no? Y Morelos lo ganará porque tenga el mejor razonamiento. Pues no, realmente a lo mejor no es que tenga o no mejor razonamiento, simplemente tiene mejor estructura en la postura que hizo. Ahora, ustedes ya tienen un ganador que es Morelos. Eso significa que ustedes ya pueden ir y pedir trabajo en el pleno regional y decir, yo ya sé resolver contradicciones de una manera sumamente satisfactoria. No, ustedes lo que tienen es una solución lógica, coherente, congruente con el sistema, pero todavía les falta algo muy importante, que es construir la solución de este problema. Y esta construcción tiene que ser en lo que hemos visto hoy, desde la parte de la lógica formal. Y recuerdan que nosotros teníamos una segunda dimensión. Esto que hemos visto es la primera dimensión de la argumentación de Atienza, es decir, una estructura formal, una rigidez formal para argumentar. Vámonos a la segunda parte, muy rápida, porque nos quedan 10 minutos y yo quería dejarles un margen de preguntas más amplio. La argumentación que tiene que ver con las razones, con el sustento de sus razonamientos. Y antes de que empiecen a construirme argumentos muy grandes, yo les pedí o les hice una pregunta en la tarea que quiero que me pongan a partir de este momento. Ya tienen una solución, su ganador es Morelos, y ya por default van a decir créele Morelos, y créele al quejoso, y sin, a menos de que tengas un elemento para saber, conocer fehacientemente que te mintió, es la fecha que asentó el recluso en su demanda, en su recurso, en el desahogo de su promoción, en el sobre donde lo mandó,
donde dijo que lo entregó al personal de seguridad, lo firmó la demanda, pero yo no puedes tener la fecha en que lo depositó en la oficina postal porque es imposible que el quejoso vaya y deposite su promoción en la oficina postal. Le estás poniendo una carga imposible de cumplir, por eso es la fecha donde firmaron la demanda, donde asentó en el sombrero, donde te manifiesta que lo está entregando al personal de seguridad. Esa es la razón. ¿Cómo la vamos a construir? Bueno, con buenas razones. Tienen que encontrar muy buenas razones. ¿Y dónde van a encontrar esas muy buenas razones? La primera ya la tienen en la lógica, pero ahora vamos a la segunda faceta de la argumentación. En esa segunda vertiente de la argumentación, deme buenas razones. Bueno, esas buenas razones son en los temas que ustedes tienen que abordar. Yo creo que son poquitos temas que pueden abordar. Pónganme en el chat cuáles son los títulos, nada más los títulos de los temas que van a abordar. ¿Qué tendrían que abordar ustedes? Y el primero es el más lógico, el más evidente. ¿De quiénes estamos hablando? ¿De qué tipo de personas estamos hablando? Sí, Lorena, o sea, la condición del promovente, pero ¿qué condición tiene este promovente en lo particular? Ah, miren, ya Marta me lo dice, de la persona recluida, muy bien. Esa condición de reclusión es lo primero que tenemos que ver y que vamos a hablar de las personas en reclusión. Vamos a tener lo que ustedes ya me dijeron, cómo funciona la tutela judicial efectiva o su derecho de defensa en personas recluidas de la libertad. Entonces, antes de que no me van a pegar todas las jurisprudencias que encuentren, no, 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 me van a buscar, bueno, no me van a buscar porque no es una tarea. O sea, si ustedes quieren ir a trabajar ahí a ese pleno y decir yo puedo resolver esa contradicción, ustedes van a tener que hacer una investigación de qué es lo que se ha dicho de la tutela judicial efectiva con personas privadas de la libertad. Muy bien, y ese va a ser su primer tema que van a investigar. Van a ver cómo las personas privadas de su libertad pueden verdaderamente garantizarse su acceso a los recursos, los juicios, a su capacidad de defensa y eso me lo van a buscar. ¿Cuál sería un segundo tema que ustedes van a ver? ¿De qué es lo segundo que estamos hablando? A ver, ¿cuál sería un segundo tema que ustedes pondrían sobre la mesa? ¿Qué es lo que, y fíjense cómo hay un hilo conductor de la argumentación? La argumentación es un discurso. Hay una persona privada de su libertad. Yo les preguntaría, ¿qué hizo esa persona privada de su libertad? ¿Qué fue lo que hizo? Sí, ya tenemos la condición de privación de la libertad. Ese es el primero. Esa es la primera parte. Pero esa persona privada de la libertad, ¿qué fue lo que hizo? Ya pasen a las personas privadas de la libertad. A ver, me dice Mauricio. Dice la imposibilidad por sí mismo de depositar, pero antes que eso, no, 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 todavía antes que eso, Mauricio, te falta un paso. Tenemos que ir un paso y fíjense, la pregunta es, ¿qué hizo esta persona privada de su libertad? Ah, antes, José Luis, de que vayas al modelo de Tulmi, antes de todo eso, díganme qué hizo esta. Muy bien, Berta ya lo acaba de decir. Presentó una demanda, presentó una promoción. Muy bien, ese es su segundo tema. Su segundo tema que van a tener que desarrollar muy bien es cómo se pueden presentar las promociones en el juicio de amparo. Y ustedes ya cuando hagan todo su desarrollo, me van a decir, ah, mira, las promociones las puedes presentar de manera electrónica, sí o no. Sí, sí las puedo presentar de manera electrónica. La persona privada de su libertad puede presentar una promoción de manera electrónica, pues la respuesta es no. No le podríamos decir que la presente así.
¿Puede hacer una promoción de manera verbal? Sí, sí puede hacer una promoción de manera verbal. Le tendríamos que exigir que la haga de manera verbal, pues si no tiene al actuario, por ejemplo, que lo vaya a notificar de algo y que le diga, a ver, actuario, siéntate, te voy a dictar mi demanda de amparo. Ahí te va, pone, con fecha 26 de marzo de 2025, yo privado de mi libertad, que estoy sujeto al proceso número, y no, tampoco podríamos nosotros pedirle de esta manera. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de la presentación de las demandas, de las promociones de forma escrita. Y puedo exigirle que vaya a presentar su promoción ante el órgano jurisdiccional. No, no puedo pedirle que vaya a presentarle al órgano jurisdiccional. ¿Qué dice la ley de amparo cuando una persona no puede ir al órgano jurisdiccional? Bueno, que lo podrá depositar en la oficina de correspondencia. Y entonces ahí entra todo su tema sobre ¿qué pasa cuando la ley nos dice que la única forma de presentar las promociones escritas cuando no puedes ir al tribunal es depositándolas en la oficina de correspondencia? Bueno, no le puedes pedir eso a tu persona privada de su libertad porque le estás pidiendo algo imposible. Ya tienen un segundo tema a desarrollar. Tercer tema que tienen que desarrollar, que por ahí ya me lo habían puesto varios, y este es el momento de desarrollarlo. El tercer tema que me tienen que desarrollar están hablando de causales de improcedencia, es decir, es cierto, podemos mandar a investigar una demanda o cuando se presentó una promoción o cuando se presentó una demanda, si esto nos va a llevar a una causal de improcedencia, sí, porque es de orden público, pero quiere decir que en todos los casos vamos a investigarla. No, no. ¿Cuándo lo vamos a investigar? Cuando hay una razón verdaderamente grave para que nosotros lo mandamos a investigar, pero si no la hay, nosotros le vamos a creer y vamos a tener por fecha de la presentación de la demanda. Podrían meter algunos de los otros temas que están aquí, pero mucho cuidado. O sea, estos son los tres temas principales que ustedes van a tener que tocar. Repito, esto no es una tarea porque yo no puedo revisar la tarea de 200 personas. Les mentiría si me mandaran su tarea. No, no, no podemos dejar de tarea. Es una tarea que ustedes pueden hacer y que hasta este momento, fíjense, ustedes ya tienen de estas tres dimensiones de la argumentación, ya tuvimos un ejemplo de la formal. Ya vimos cómo podemos encontrar la respuesta correcta a través de un sistema de inferencia simplemente de exclusión. Y ya tenemos una segunda dimensión que es la dimensión material, donde ustedes en este ejercicio ya me dijeron, preparen la respuesta como la vayan a preparar, tienen que tener estos tres temas. La condición específica de la tutela judicial efectiva de las personas privadas de la libertad. Dos, cómo se pueden presentar las promociones por escritos, qué dice la ley y por qué no podemos aplicar la ley de amparo. Tres, la improcedencia, cuál es la fuerza de la improcedencia, y a través de esos tres problemas, ustedes van a tener que resolver esa temática. Ahora, lo que yo les propongo para ustedes y que ustedes lo hagan es que vayan a esta, construyan ustedes esta última parte de la argumentación. Hagan el ejercicio de construir una respuesta y hagan el ejercicio de construirla hoy o en estos días. Con base en estos elementos, ustedes van a poder comparar la respuesta que ustedes den con este ejercicio muy rápido de 2 horas y la van a poder contrastar con la respuesta que va a dar el Pleno Regional en esta contradicción de tesis que ustedes ya tienen por aquí el número, que es la 20-20-25, que van a ver mañana. Y si ustedes tienen mucha curiosidad, preparen un esquema de cómo harían, cómo solucionarían este problema y ejerciten su capacidad de investigación, su ánimo de indagar y métanse mañana y vean la solución que le va a dar el Pleno Regional a esta problemática que hemos visto hoy. Y aquí tienen de una manera, creo yo, muy sencilla, muy práctica,
un tema que no es complejo, porque no creo que sea complejo, pero sí es técnico, que son las tres dimensiones de la argumentación del maestro Atienza. Y lo tienen como se presenta en una forma muy práctica. Ya no nos va a dar chance de preguntas, pero la siguiente clase podemos retomar las preguntas que ustedes tengan porque ya llegué al límite de la hora, pero espero que esto les haya servido para que ustedes puedan ver cómo que el conocimiento de este tipo de filosofía sí es muy útil, nos ahorra mucho trabajo porque creo que juntos pudimos resolver de manera muy rápida un problema de alta complejidad. ¿Por qué es de alta complejidad? Porque tres tribunales colegiados lo resolvieron de manera diferente y si ustedes le dan una lectura al chat muy rápida, creo que pueden ver que las coincidencias que existen entre ustedes al guiarlos a través de esta estructura lógica es muy parecida y creo que otra vez deben de felicitarse ustedes mismos por lograr un resultado, creo yo, aceptable, y tienen los elementos para ejercitarse y comprobar ustedes mismos a través de la sesión que va a haber mañana si la solución, cómo la van a escribir, verdaderamente les va se acerca o se asemeja a lo que el Pleno Regional les va a presentar mañana, y ustedes podrán ver si la argumentación verbal que se presenta mañana al solucionar este caso los convence o no los convence. Esto les va a dar una idea de cómo nos ven las personas cuando ven la solución de su problema en las audiencias públicas. Es decir, ustedes ya tienen el panorama de la solución, tienen una idea de lo que piensan que se debe resolver. Vean si la argumentación de mañana les convence y no les convence, y si no les convence, pues llenen el Twitter ahí de sus amables comentarios. Entonces, eh, eh, les agradezco mucho su interés, su paciencia, su participación, porque impresionante la participación del día de hoy, no solo por la cantidad, sino también por la calidad. Han sido como muy puntuales y les agradezco mucho el esfuerzo y el interés a todos. Y nos vemos para la clase de lunes, que será la última, que también será completamente práctica. Muchísimas gracias y te regreso los micrófonos, Manuel, agradeciendo también tu participación activa. Claro, nada que agradecer, maestro, al contrario, los agradecidos somos nosotros por esta excelente presentación, así como la anterior, y seguros estamos que así será la del día lunes. Muchísimas gracias también a todos y todos por acompañarnos, por su participación. Esperamos que tengan una excelente tarde-noche y nos vemos el próximo día lunes. Muchísimas gracias a todos y todos. Que descansen. Gracias, maestro. Nos vemos el lunes. Hasta luego, un abrazo.